Bienvenidos a Estrategia Televisión. Vamos a cambiar un poco el tercio y vamos a hablar de Armada, que llevamos varios días hablando de aviones. Vamos a hablar de Armada, de ese proyecto Armada 2050 y de la realidad presupuestaria. ¿Tiene sentido el proyecto Armada 2050 con un nuevo presupuesto de defensa más acorde a la realidad y más cercano a las necesidades que tiene que tener las Fuerzas Armadas Españolas y también la industria de defensa de España? Pues es lo que vamos a tratar en este vídeo. El proyecto Armada 2050, ya sabéis cómo es, hablamos aquí de él, os lo explicamos paso a paso, buques de superficie corrida, buques principales de combate y el resto de unidades navales. No es mal proyecto, como os dije, tenía graves fallos en algunos aspectos, como es renunciar al portaaviones para sustituirlo por una especie de portahelicóptero con aviones de ala fija. Habría otras cosas rara vez el minuto 1, que vamos a tratar en este vídeo, pero no era un mal proyecto. No era un mal proyecto porque, entre otras cosas, pues al final te estaba dejando 5 F-100, 7 F-110 y 8 buques de esta llamada Eurocorbeta en la versión fragata, con lo cual no era una mala armada. Cosas mejorables, pero no estaba mal. Si tú vas a llevar el presupuesto de defensa al 2%, obviamente te da para tener algo más. Para tener algo más, sobre todo en lo referente a los buques de superficie corrida, es decir, al portaaviones. Pero vamos a dejar una serie de cosas antes de meternos en el tema del portaaviones un poquito más claras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el proyecto Armada 2050 contemplaba la fabricación de 2 BAM en versión antisubmarina. Bien, con la nueva realidad presupuestaria, teniendo presente que la Armada va a por esa Eurocorbeta en versión fragatas con sonar remolcado, no tiene sentido tener al BAM para misiones antisubmarinas. De hecho, el BAM como buque antisubmarino nunca ha tenido sentido, porque en primer lugar no tiene esa arquitectura, no tiene esas condiciones marineras para ser un buque de guerra, pero además no solamente eso, sino que añadiríamos la situación de que sería un buque antisubmarino prácticamente sin capacidad de autodefensa y con desplazamiento de una corbeta. No era lógico y simplemente una demostración de la inutilidad de nuestros oficiales, de nuestros almirantes a la hora de hacer proyectos serios. En este aspecto, en el proyecto Armada 2050, que contemplaba 2 BAM antisubmarino, si tú vas a adquirir hasta 8 fragatas oceánicas antisubmarina con sonar remolcado, pues obviamente 2 BAM antisubmarino no tiene ninguna lógica. Este es el primer punto del proyecto Armada 2050 con un presupuesto de defensa más o menos lógico. El segundo punto vendría con los 2 portahelicópteros, con los 2 Juan Carlos I en versión agrandada, en versión más eslora, más desplazamiento y por lo tanto más capacidad de llevar aeronaves. Yo creo que sería mucho más lógico volver a la Armada de Aznar, un portaaviones y un portahelicópteros. Creo que sería mucho más lógico. En primer lugar, porque en nuestras necesidades militares, en el tema de los portaaviones, son mucho más orientadas hacia los portaaviones en sí, hacia portaaviones puros, que no hacia lo que sería un portahelicóptero. Básicamente porque al no tener una política exterior de, digamos, marcar territorio, como hacen otros, el tema para nosotros los portaaviones es fundamental para proteger nuestras rutas de suministros y para apoyar un segundo frente. Y señores, si vas a apoyar un segundo frente, vas a tener mucha más capacidad de apoyar ese segundo frente, de abrir un segundo frente con un portaaviones que no es con 2 portahelicópteros. Esto es muy sencillo, no hay que explicar nada porque ya se ha explicado aquí en otros vídeos. Además, este canal ha hecho muchos vídeos sobre los portaaviones, vídeos ilustrativos y operativos, y ya hemos dicho las capacidades de lanzamiento que tiene un portaaviones al cabo del día, los aviones que puede lanzar, etcétera, etcétera, etcétera. En este aspecto, para dar apoyo desde un portahelicóptero, los lanzamientos van a ser muy reducidos y muy puntuales, mientras que desde un portaaviones sí que puedes tener una tasa mayor, y además en el portaaviones vas a tener la superficie, la cubierta de vuelo, destinada únicamente a esas funciones, a lanzar y recuperar aviones, mientras que si es un portahelicóptero vas a tener que combinarla con las fuerzas helitransportadas, con los helicópteros para dar apoyo al desembarco anfibio, etcétera, 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 etcétera. Con lo cual, en vez de 2 portahelicópteros, deberíamos ir a un portaaviones. Y creo sinceramente que debemos ir a un portaaviones en una versión
diferente hasta ahora. Recordemos que la Armada de Aznar, que fue el último presidente que no recortó en defensa y que apostó por las Fuerzas Armadas, y que cuando terminó su mandato el ejército era mucho mejor que cuando le cogió, recordemos que el portaaviones era el Príncipe de Asturias. El Príncipe de Asturias era un portaaviones, pero era un portaaviones ligero, operando con aviones de despegue y aterrizaje vertical, aunque los aviones en realidad despegasen de forma tradicional, gracias a la rampa ski jump. ¿Por qué digo esto? Porque debemos de ir a por otro portaaviones. No digo que no tenga la rampa ski jump, pero sí que pueda lanzar aviones que vayan más allá del Harrier, incluso que vayan más allá del F-35B. Debemos apostar por otro tipo de aeronaves. Un F-35C, incluso un Rafale, un Eurofighter navalizado, dependiendo del número, porque aquí obviamente si vas a adquirir 20 o 18 unidades, pues es una locura, es una completa locura hacerlo, no tiene sentido. Vas a gastar mucho dinero para algo que luego realmente no vas a ser capaz de aprovechar. Pero sí que deberíamos de ir a por otro tipo de aviones. Es cierto que, por ejemplo, cuando los británicos tuvieron que utilizar sus portaaviones en la guerra de Malvinas y lo usaron con Harrier, a pesar de que el Harrier era muy inferior a los aviones británicos, los Harrier tuvieron un desempeño excelente. Tan excelente fue que no se derribó ningún Harrier en combate aire-aire, a pesar de que los Harrier, que son aviones subsónicos, se enfrentaban a aviones mucho más modernos y avanzados como lo que tenían los argentinos, que eran el Mirage 3 y el Dagger, aviones que, por ejemplo, con Israel estaban arrasando a los MiG soviéticos en las diferentes guerras árabe-israelíes. Pero señores, el Harrier ya está de retirada y no tenemos que volver, digamos, no a caer en el error, porque no es un error, es una forma más, menos capaz, pero es otra forma, y además en combate resultó ser muy efectiva, aunque a mí no termina de convencerme, pero los datos están ahí, eso no se puede negar. Deberíamos de ir a por otro tipo de portaaviones, a por un portaaviones que al menos utilizase aviones, digamos, más capaces. Y ahora mismo básicamente hay tres modelos, o el F-35C, o el Super Hornet, o el Rafale, pero básicamente lo que hay son tres modelos. Al final el avión vas a embarcar el que quiera, incluso a mí no me disgustaría un Rafale. Bien es cierto que deberíamos apostar por otro tipo de avión, pero no me disgustaría un Rafale para la Armada, básicamente porque al final lo que estás buscando es un avión embarcado y tienes que tirar a la realidad. Y si por ejemplo vas a operar el F-35B desde el portahelicóptero para sustituir al Harrier, pues yo no descartaría un Rafale para operarle. No va a llevar un costo mayor por tener dos plataformas diferentes, porque el presupuesto va a estar ajustado a esa realidad. Y si tiramos de un 2% se va a poder mantener. No va a haber ningún problema al respecto. Incluso yo podría ir más allá, y si el propio ejército se queda con el F-35A, porque al final el F-35 tiene que venir sí o sí, solamente hay un tipo de persona que está en contra del F-35 y es el traidor a la patria, el criminal que quiere ver nuestro ejército destruido y arrasado. Entre otras cosas, ese criminal nunca va a servir en las Fuerzas Armadas, es un cobarde, como mucho un patriota de boquilla, pero nunca va a tener cojones a defender el país, hablando en plata. Más allá de eso, si el ejército del aire tiene al menos un escuadrón en un ala de F-35, yo no vería mal que la Armada no tuviese ningún F-35 y apostase a un avión embarcable como el Rafale o el Super Hornet. Al final, señores, por ejemplo, Francia tiene el Rafale navalizado con un portaaviones de verdad. Perdonadme por de verdad, pero es que es como lo siento. No es por desprestigiar al Príncipe de Asturias, a la clase Hermes, al Garibaldi o al Cabor, pero son portaaviones que para mí se quedan cortos. Se quedan cortos. Y con aviones que también se quedan cortos. Entonces, en ese sentido, yo no vería absolutamente nada mal operar un Rafale, por ejemplo, o un Super Hornet, que no estoy haciendo publicidad a ninguno, pero entenderme al avión que me refiero, antes que operar aviones de despegue vertical con las propias limitaciones que tienen. Yo lo vería más lógico, incluso meterle a los portahelicópteros el Tigre para operar a las tropas, que oye, no es tan raro, porque por ejemplo Francia tiene 3 Mistral, y con los Mistral opera el Tigre de Cello, y opera el Caracal, el Super Puma y el NH-90. Son los que operan, no opera aviones embarcados desde los portahelicópteros. No es una necesidad si tienes un portaaviones como tal. Hombre, lo ideal sería tener los dos, claro está. Con un 2% también os he dicho que hay cosas para hacer, pero que tampoco es una locura. Es decir, tampoco nos volvamos locos, porque por ejemplo con el 2% el proyecto Armada 2050 más o menos lo que te da. En realidad con un 2% te daría para más buques. Pero
como va la Armada y con las tonterías que hace la Armada como esas F-110 con 16 celdas, las cosas, pero tan caras, a 800 millones la unidad, la cosa está ahí, ¿de acuerdo? La cosa está ahí, pero te da para más, te da para más. El presupuesto te da para más buques, siempre y cuando sea lógico y vayas a lo que vayas, y hagas cosas, por ejemplo, como las F-100 y no como las F-110. Entonces, señores, como veis, sobre todo el proyecto Armada 2050 debería de ser repensado, deberíamos de luchar por el portaaviones, y un portaaviones lo más de verdad posible, por favor, lo más de verdad posible, no un segundo Princesa de Asturias. Vamos a ir a por un portaaviones de verdad, aunque no te da catapulta, aunque me digáis, bueno, es una locura la clase Queen Elizabeth, sí, es una locura, pero vamos a intentar ir a por un portaaviones de verdad, más capaz que el Cabot, más capaz que el Garibaldi, que los Hermes, que el Príncipe de Asturias. Vamos a ir a por otra cosa, sobre todo en el avión. El avión es clave. Luego, si queréis, hacemos un vídeo, hablamos del avión. Bueno, ya creo que lo hice hablando de los diferentes aviones embarcables que podíamos tener. Y por supuesto el tema de van, señores. No entiendo cómo la Armada quiere la Eurocorbeta con capacidad antisubmarina y luego quiere tener 2 BAM, que ya de por sí el BAM no sirve para nada, es un fracaso total de buque, pero además hacer la inversión antisubmarina no tiene ningún tipo de lógica. No tiene ningún tipo de lógica. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.